Un hombre mayor entra a un banco solo para retirar algo de dinero, pero es humillado y acusado de ser un veterano falso. Lo que nadie esperaba era que su historia real estuviera a punto de cambiar la vida de todos los presentes. Aquel martes amaneció sin estridencias. Ni el cielo amenazaba tormenta, ni el viento osaba levantar la voz. Todo parecía inofensivo. Pero detrás de la puerta giratoria del Banco Federal de Loma Alta estaba a punto de desencadenarse algo que no se olvida con facilidad. Mateo Álvarez cruzó el umbral sin esperar reverencias. No buscaba atención, ni homenajes, ni tampoco indulgencias. Solo quería acceder a unos cuantos cientos de dólares que llevaba años sin tocar, en una cuenta tan antigua como su cicatriz más vieja. La misma cuenta donde, décadas atrás, depositaban el pago por peligrosidad que nadie en el gobierno se atreve aún a reconocer del todo. Vestía como lo hacían los hombres de otra era, pulcro pero sin ostentaciones. En una mano traía su sombrero negro, bordado con un hilo dorado que decía veterano de Corea y Vietnam. En la otra, un bastón discreto. Su camisa, perfectamente planchada, ocultaba manos temblorosas por los estragos del tiempo, no del miedo. Y en el bolsillo interior del abrigo, una identificación de veterano, 2 hojas de baja deterioradas por los años y una moneda de desafío de latón que había perdido brillo, pero no peso simbólico. Esperó en silencio, como si el mundo aún supiera respetar los turnos. Cuando por fin llegó al mostrador, lo que parecía un trámite sencillo se transformó en una grieta incómoda en la rutina del banco. La joven cajera, de poco más de 20, leyó el nombre en la identificación y frunció el ceño con una mezcla de desconcierto y sospecha. Mateo tendió sus documentos con manos firmes pese al temblor constante. Su voz fue breve, firme. Solo quiero retirar un poco de dinero. La cuenta está a nombre de Mateo Álvarez. Hace tiempo que no la uso. La cajera forzó una sonrisa y empezó a teclear. Al instante, algo en su expresión cambió. Su dedo se detuvo sobre el teclado. Llamó al gerente. Él llegó con paso seguro y sonrisa demasiado blanca, como quien ya ha juzgado antes de escuchar. Se llamaba Emiliano. Traje perfectamente cortado, maneras afiladas como su peinado. Tomó los papeles, los repasó con indiferencia y luego miró al veterano de pies a cabeza, como si intentara detectar el engaño entre las arrugas. —¿Está seguro de que esta cuenta le pertenece, señor? —dijo alargando el señor con un tono de burla apenas disimulado. Este formulario parece haber sido escrito sobre una piedra. La cajera soltó una risita nerviosa. Mateo no respondió. Solo metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Con movimientos lentos y deliberados, colocó sobre el mostrador la moneda de desafío. Era redonda, con inscripciones en latín, un Thunderbird grabado y 7 estrellas. Un objeto sin valor para un civil, pero inconfundible para quien haya servido. Emiliano ni la miró. Cualquiera puede comprar esas baratijas en línea hoy en día, murmuró. Creo que estamos frente a otro de esos supuestos veteranos que quieren aprovecharse del sistema. Acompáñenlo afuera, por favor. El guardia titubeó, pero bastó para que las palabras calaran. Varios clientes comenzaron a mirar. Uno se burló tras su teléfono, otro negó con la cabeza, indignado. Mateo no protestó. Ni siquiera frunció el ceño. Guardó su moneda. Se volvió hacia una banca cercana y se sentó con dignidad, como si aún estuviera en una sala de espera militar. Como si todavía supiera esperar. Un silencio incómodo se fue apoderando del vestíbulo. No era culpa. Era desconcierto. La certidumbre con la que lo habían rechazado empezó a resquebrajarse. Solo una persona no bajó la mirada, una mujer de cabello trenzado y gesto firme. Se llamaba Camila Ortega, treintañera, ex especialista en logística de la Fuerza Aérea. Ahora trabajaba en el sector de defensa. Ella se había visto una moneda como aquella. Una vez, cuando un coronel retirado del SOC, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, la dejó sobre una mesa, y todos los oficiales de la sala se enderezaron como si una orden no verbal se hubiese emitido. Camila dio un paso adelante, fija la mirada en el gerente. Acaban de cometer un error muy grave. Emiliano parpadeó, desconcertado. —¿Perdón? Camila señaló al hombre sentado. Él no es un impostor. Esa moneda que despreciaste vale más que cualquier cheque de nómina en este lugar. El gerente rió con incredulidad. Si es tan importante, ¿por qué está solo? Ella no respondió. Sacó su teléfono y marcó un número.
Pero no fue la única que comprendió lo que acababa de pasar. Al fondo del banco, un viejo empleado de rostro arrugado y bata de décadas de servicio, escuchó el nombre Mateo Álvarez y se quedó helado. Caminó hacia una placa de bronce empotrada en la pared. Estaba allí desde que el banco abrió sus puertas. Y entre los nombres grabados, uno seguía brillando: M. Álvarez, el hombre que supervisó la construcción de la base militar original, sobre la que luego se levantó ese edificio. El mismo hombre que, ahora, era acusado de fraude, justo en el lugar que se sostenía sobre sus decisiones. Y justo entonces, el empleado levantó el teléfono y dijo 6 palabras. «Es el comandante Dávila. Está aquí». Y con esa frase, todo comenzó a cambiar. Mateo no se movió. No alzó la voz. No buscó justicia. Solo observaba el vaivén de una banderita al otro lado del cristal, como si el viento también recordara algo que los demás ya habían olvidado. No sabía que, a pocos kilómetros de allí, una llamada había interrumpido una sesión de alto nivel. Tampoco sabía que una figura temida por generales y reverenciada por tropas se levantaba de su asiento, con la mirada encendida y el paso urgente. Era el general Dávila, comandante regional de operaciones especiales, decorado, meticuloso, con la paciencia de un francotirador y el carácter de un relámpago en plena noche. Cuando escuchó el nombre Mateo Álvarez, se levantó sin dudar, interrumpió la reunión con solo 4 palabras a su asistente. «Trae el uniforme. Vamos ya». No era solo un veterano para él. Mateo había sido su instructor, su referente, su leyenda viva. Lo había entrenado, corregido en más de una ocasión, salvado de decisiones necias. Que lo hubieran humillado en público no era solo una falta de respeto, era una afrenta al mismo código que mantenía en pie las bases del ejército. Mientras tanto, en el banco, las cosas comenzaban a sentirse distintas. La luz del techo zumbaba como una amenaza invisible. Camila no dejaba de vigilar al gerente con el ceño fruncido, su teléfono aún en la mano. El ambiente, cargado, tenso. Algunos clientes abandonaban el café sin siquiera probarlo. El guardia fingía mirar el suelo, como si eso lo hiciera invisible. Mateo, en su rincón, mantenía la misma posición. Las manos sobre el bastón, los ojos fijos en un punto indefinido. Su cuerpo viejo resistía sin quejarse, como lo había hecho en trincheras y noches interminables. La moneda seguía guardada, invisible para quienes no sabían mirar. Pero su presencia se sentía. Y ese silencio, que antes había sido de burla o indiferencia, ahora tenía un peso nuevo, el peso de la incomodidad, de la culpa silenciosa que se empieza a filtrar cuando uno presiente que ha cometido una injusticia irreparable. Camila cruzó los brazos. A su lado, una joven cajera tenía los ojos cerrados, el rostro tenso. Había escuchado el último comentario de Emiliano. Seguro está esperando que lo graben, para mendigar donaciones en Internet. Lo hacen todo el tiempo. Camila apretó los puños. No era ira, era asco. Pero antes de que pudiera responder, algo cambió en el aire. Las puertas de cristal del banco se abrieron de golpe. No fue el viento, ni un cliente más. Fue una irrupción con forma de orden. Un paso contenido, preciso. Una figura que no necesitaba hablar para dominar la sala. Entró el general Dávila, impecable en su uniforme de gala, con cada medalla brillando como si tuviera luz propia. Tras él, su asistente portaba un maletín sobrio. Nadie se movió. Nadie se atrevió. El café dejó de servirse. Los teléfonos bajaron. Y Emiliano, todavía detrás del mostrador, perdió el color del rostro como si una ráfaga le hubiese atravesado el alma. El general no miró a nadie al principio. Solo avanzó hasta donde estaba Mateo, sentado junto a la ventana, y se detuvo. Entonces, ante todos los presentes, el general se cuadró y saludó con firmeza. El sonido de la palma contra la sien fue más potente que cualquier grito. Un estruendo silencioso que partió la tensión como un hacha sobre el hielo. Mateo alzó la mirada, confundido un segundo. Luego se incorporó lentamente, devolviendo el saludo con la dignidad intacta de quien no ha sido saludado en años, pero jamás olvidó cómo hacerlo. Fue entonces cuando el general giró hacia la sala con una mirada que cortaba el aire. Y con voz firme, casi quirúrgica, preguntó: ¿Quién fue el que dudó del coronel Mateo Álvarez? Silencio absoluto. El título cayó como una losa. Coronel,
El aire se volvió espeso. Nadie se atrevió a hablar. El general dio un paso más, dejando que sus palabras atravesaran cada rincón del banco. Este hombre fue clave en la creación del protocolo de reconocimiento conjunto que todavía usan 3 naciones. Sirvió en 2 guerras, participó en 6 teatros de operaciones y lideró 14 misiones clasificadas. ¿Y ustedes lo llamaron impostor? El rostro de Emiliano era el de un hombre que ya no sabía en qué rincón esconderse. Yo no lo sabía, balbuceó. Claro que no lo sabías, rugió el general. Porque mientras él luchaba por este país, tú apenas aprendías a programar tweets. Detrás del general, el asistente abrió el maletín y colocó sobre el mostrador una carpeta con el sello de clasificado, una moneda conmemorativa y una réplica exacta de la placa de bronce del banco, con el nombre de Mateo grabado con tinta negra. Este banco existe porque él lo diseñó como parte de la estrategia de defensa regional. Esta cuenta, la misma que marcaste como sospechosa, sirvió para financiar operaciones que ahora ustedes disfrutan desde una cómoda silla. La sala ya no estaba incómoda. Estaba devastada, rota, y apenas comenzaba la verdadera lección. Mateo escuchaba sin moverse, no por desdén ni por orgullo. Escuchaba porque sabía que, por fin, alguien hablaba en voz alta lo que tantos años había dicho solo en los márgenes de los informes. El general Dávila se giró hacia él, la voz más baja, menos filo las palabras. Señor, lamento no haber estado antes. No sabía que estaba en la ciudad. Mateo desvió la mirada, como si le doliera ser el centro de esa escena. No vine para que me reconocieran. Solo necesitaba ayudar a mi hijo con la universidad. Dávila asintió, con una gravedad que no necesitaba discurso. Entonces hagamos que eso ocurra. Y juntos caminaron hasta el mostrador. Emiliano, ahora con las manos elevadas y la cara bañada de sudor, se hizo a un lado como si el suelo le ardiera bajo los pies. No dijo una palabra. No pudo. La transacción fue breve. Sin discursos, sin cámaras. Mateo retiró el dinero, dobló el recibo con el cuidado de quien cumple una promesa y lo guardó en el bolsillo como quien sella un capítulo de su historia. Pero justo cuando se disponía a salir, Dávila lo detuvo con una mano en el hombro. Coronel, ¿me concede 5 minutos? Mateo arqueó una ceja, desconcertado. ¿Para qué? Para rendirle un honor que jamás pidió, respondió el general, y su voz se hizo eco entre las paredes. Entonces ocurrió algo que no estaba en ningún protocolo, ni en ninguna orden del día. Uno a uno, los veteranos militares en la sala, una reservista en ropa de civil, un viejo médico de la Marina, incluso un joven soldado que estaba completando un formulario, se detuvieron. Se cuadraron y saludaron. Incluso los civiles, aún sin entender del todo, se pusieron de pie. Nadie se los pidió. Solo supieron, en lo más hondo, que debían hacerlo. Mateo parpadeó, incrédulo. No era un hombre fácil de conmover. Pero lo que veía no era un homenaje, era un acto de justicia. Con lentitud, como si el tiempo volviera a su cauce, devolvió el saludo. En silencio, con precisión. Dávila metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja de plomo. La guardamos durante años. Pensé que era momento de que la tuviera. Mateo la abrió con manos temblorosas. Dentro, una medalla reluciente, limpia, con solo 3 palabras grabadas. Servicio más allá del deber. No dijo nada, ni lágrimas, ni discursos. Solo un leve asentimiento, como quien cierra una puerta que llevaba años entornada. Luego alzó la mirada hacia el general. No vine aquí para ser recordado. Solo vine a cumplir una promesa. Dávila asintió con solemnidad. Y al hacerlo, nos ha recordado a todos lo que significa servir. Mateo cruzó las puertas del banco y salió al sol. Nadie lo siguió. No hubo aplausos, ni titulares. Pero dentro, algo se había transformado. La luz parecía distinta. Las voces, más bajas. La gente, un poco más consciente. Esa misma semana, sin anuncios, sin ceremonias, una nueva línea fue grabada en la placa de bronce junto a la entrada principal del banco. Debajo de los nombres originales, una inscripción simple. Coronel Mateo Álvarez, Ejército de la Nación. Honor en silencio. No mencionaba el incidente, ni al general, pero todos los que trabajaban allí sabían lo que significaba. Porque hay verdades que no necesitan gritar para cambiarlo todo.
Desde entonces, cada cliente que cruza las puertas del Banco Federal de Loma Alta ve ese nombre. Algunos lo leen con curiosidad, otros con respeto. Pero quienes conocen la historia, aunque no figure en ningún informe oficial, saben que ese día el edificio entero aprendió una lección sobre dignidad. Y no fue por los gritos, porque no los hubo. No fue por la confrontación, sino por la forma en que un hombre mayor, sin alzar la voz ni acusar a nadie, se sentó a esperar como lo había hecho toda su vida. Una espera que no pedía disculpas, solo reconocimiento. Una presencia que no exigía respeto, pero lo merecía. Camila Ortega volvió al banco días después, por trámite menor. Caminó directo hacia el mostrador, ignorando las miradas, sabiendo que ahora cada paso que daba resonaba distinto en aquel suelo. La joven cajera que antes había reído por nervios bajó la mirada al verla. Pero Camila no dijo nada. No hacía falta. A veces, las palabras solo estorban donde los actos ya hablaron. Emiliano seguía trabajando allí, aunque su actitud había cambiado. Menos sonrisa plástica, más silencios incómodos. Desde aquella mañana, había aprendido a mirar 2 veces antes de juzgar, porque entendió que el pasado de algunos hombres pesa más que cualquier protocolo de validación bancaria. Mateo, por su parte, no volvió. No lo necesitaba. Había cumplido su promesa. Entregar esos ahorros a su hijo para la universidad, igual que había prometido hacerlo cuando aún estaba en activo, cuando las noches eran frías y los planes futuros apenas un susurro entre combates. Aquel gesto simple, ir al banco, retirar su dinero, salir sin decir más, fue, sin saberlo, su último acto de servicio. No por falta de voluntad, sino porque, después de eso, no quedaba nada que probar. Lo curioso fue que, en los días siguientes, más y más veteranos comenzaron a aparecer por esa sucursal. Algunos a preguntar por cuentas olvidadas, otros solo a mirar la placa, como si supieran, por instinto, que ese lugar había cambiado, que alguien, por fin, había defendido lo que tantos otros dejaban pasar. Los empleados del banco los atendían con más atención, más cuidado, como si cada saludo fuera una oportunidad para corregir el error cometido con Mateo. Nadie lo decía, pero todos sabían. Esa transformación no fue pública ni televisada. No hubo comunicados ni campañas. Solo pequeños gestos acumulados. Una silla siempre libre cerca de la ventana, una caja de pañuelos al alcance de la mano, una mirada distinta al recibir una moneda de desafío. Y aunque el general Dávila tampoco volvió, su sombra quedó impregnada en las paredes. Una advertencia silenciosa para quienes aún no comprendían el valor de una historia vivida en uniforme. La última vez que alguien vio a Mateo Álvarez fue semanas después, en una librería de segunda mano. Llevaba el mismo abrigo, el sombrero en la mano y una expresión serena, como quien ya no carga con el peso de ser incomprendido. Pagó en efectivo, saludó con una leve inclinación de cabeza y desapareció por la puerta sin mirar atrás. Pero su historia no se esfumó con él. Corrieron rumores que se había mudado a vivir cerca de su hijo, que se dedicaba a escribir sus memorias, que rechazó una condecoración tardía que querían entregarle en una ceremonia. Ya no la necesito, habría dicho, y tenía razón, porque el reconocimiento más valioso no estaba en una medalla ni en un titular. Estaba en haber sido visto, aunque fuera tarde, en haber demostrado, con su sola presencia, que el honor no necesita pancartas, solo memoria. La placa junto a la entrada del banco sigue allí. Las letras no son grandes ni llamativas, pero tienen un peso que se siente al pasar frente a ellas. Coronel Mateo Álvarez, honor en silencio. Ninguna fecha, ninguna explicación. Solo eso. Y, sin embargo, quienes lo conocieron, aunque fuera por unos minutos, saben que esas palabras encierran una historia que marcó un antes y un después. Una historia de paciencia, de firmeza y de justicia sin estridencias. Cada tanto, alguien deja una pequeña flor junto a esa placa. Nadie sabe quién. No hay cámaras que lo capturen. Pero el personal del banco la encuentra cada lunes, fresca, como si alguien cuidara que el gesto no se olvide. Y así, sin que él lo haya buscado jamás, Mateo Álvarez se convirtió en un símbolo. No por lo que dijo, sino por lo que resistió en silencio. No por lo que exigió, sino por lo que inspiró. Porque hay hombres que, incluso después de dejar el uniforme, siguen sirviendo. No con armas, no con discursos,
sino con el ejemplo. Y cuando alguien pregunta quién fue ese tal coronel del que todos parecen hablar con respeto contenido, basta con una sola respuesta. Fue el tipo que nos enseñó a mirar mejor. Y con eso basta. Porque hay verdades que no necesitan explicación para quedarse grabadas. Solo necesitan ser vividas con dignidad.